buena vida, gente de Fuerteventura, oyentes de Sur FM. Comienza el segundo episodio del ciclo de y en Canarias. De Canarias y en Canarias, este programa de 10 capítulos que vamos a tratar de pasar aquí en Sur FM, recordando personajes de la historia, personalidades que han pasado por Canarias o que han nacido en Canarias. Hoy vamos a hacer el episodio de Saramago, el gran escritor, el maestro Saramago, premio Nobel de literatura y una gran persona, un gran ser humano que ha vivido sus últimos años en la isla de Lanzarote. Decía Saramago: Lanzarote no es mi tierra, es tierra mía. Durante 18 años fue un conejero más. Así lo reconoció el municipio de Tía cuando lo nombró hijo adoptivo. El autor de Ensayo sobre la ceguera no dudó en salir a la calle para manifestarse contra la masificación turística. Apoyó a Aminatu Haidar en su lucha por el Sáhara libre. Se levantó contra la guerra en Irak. Se solidarizó con la causa palestina. Denunció el trato indigno de las personas inmigrantes que llegaban y siguen llegando a nuestras costas. Y se convertía en el portavoz de las luchas por la dignidad humana. Gracias, Saramago. Tu legado nos honra. Lanzarote, no te olvides. Decía la mujer de Saramago, la última esposa que tuvo el escritor luso, que para Saramago Canarias, Lanzarote más concretamente, era su Finisterra. De y en Canarias. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM. Empieza de Canarias y en Canarias. Contaba Saramago que estando en un restaurante en Viena, esto lo recuerdo, no sé si fue un documental o algún reportaje, la verdad que no recuerdo, esto fue hace mucho tiempo, pero siempre me quedó grabada la anécdota que contaba Saramago. Y al sentarse en la mesa del restaurante, del bar, mira las paredes y en las paredes había una sucesión de cuadros o de dibujos donde había un elefante. Al preguntar Saramago de qué iba esos cuadros, esas pinturas, alguien le explicó la leyenda o la historia de aquel elefante que se cruzara toda Europa para llegar a esas tierras, ahí a Viena, desde España. Saramago se lo quedó pensando y que es gracias a esa anécdota que podemos tener ese gran libro que se llama El viaje del elefante. Así como hice con Josefina Pla en el primer episodio, vamos a hacer un poquito de biografía antes de narrar el paso de Saramago por las Islas Canarias y por su residencia en Lanzarote. Saramago nació en el corazón del país luso en el año 1922. Era hijo de trabajadores rurales, gente muy pobre, gente que luchaba el día a día para salir adelante. Al poco de nacer, los padres de Saramago decidieron anotarlo en el registro civil y bueno, debería haberse llamado José de Sousa, por lo menos así debería haber sido registrado, pero sin embargo fue registrado con el nombre de José Saramago. Dicen que pudo haber sido una broma del funcionario que trabajaba en el registro civil, que aparentemente era amigo del padre y le quiso hacer una broma anotando de esa manera a su hijo en el registro civil. De ahí en más quedó lo de Saramago. A los pocos años, a los 3 años de vida de Saramago, la familia decide mudarse a Lisboa. Es en Lisboa donde el padre consigue ser funcionario y estar un poco mejor económicamente en cuanto a la familia. Y bueno, pasan los años, a los 12 años Saramago empieza a leer, asiduamente y aparentemente, según dicen, los clásicos de la literatura mundial empezaron a ser parte de la vida de Saramago, de nuestro escritor luso. Desde muy joven trabajó sin haber terminado sus estudios. La cierta carencia económica hizo que Saramago desde muy joven tuviese que trabajar y por ende dejó los estudios. Fue cambiando de trabajos y de un trabajo en otro y llega al año 1944 cuando se casa y es la época en la que empieza a escribir su primer novela, Terra do Pecado. Es la novela que se publica en el año 1947
año en el que, por ejemplo, nace su hija. Pasa el tiempo, trabaja como colaborador periodístico del diario de noticias, luego en algunas revistas. Siempre trabaja en el ámbito cultural, o sea, escribe para las secciones de cultura de los periódicos o de las revistas. Ya a partir del año 1966, Saramago se dedica a escribir. Su vida más estaría signada por el trabajo intelectual de escritor, y eso le llevó, por ejemplo, al poco de empezar a dedicarse a la escritura, a sufrir la censura y la persecución, sobre todo durante los años de la dictadura de Salazar. En 1969 se afilia al Partido Comunista Portugués, partido que en ese momento era clandestino, era un partido proscripto, y ese año, en el año 1969, también se divorcia de Ida, que era su primer mujer, fue su primer mujer, y decide también abandonar el trabajo en las editoriales, en las revistas, porque a partir de ese año se dedica solamente a la escritura. Entre el año 72 y 73 fue redactor del Diario de Lisboa. En el 74 se sumó a la Revolución de los Claveles, es aquel histórico hecho político de la vecina Portugal. Recordemos que después de la Revolución de los Claveles llegó la democracia al país luso. Saramago continúa escribiendo y su primer gran novela fue Levantado del suelo, que se editó en el año 1980, novela en la cual relata las malas condiciones laborales de los trabajadores del campo, ahí en Portugal, en manos de latifundistas y señores de la tierra que abusaban de su poderío político-social en esos años dictatoriales de la política portuguesa. Y es a partir de ese año, de 1980, cuando Saramago publica casi sin descanso y gran cantidad de libros de obras de Saramago. Vamos a recordar algunas de ellas, por ejemplo, La viuda, Memorial del convento, este libro es maravilloso. El Evangelio de Jesucristo, por supuesto, también maravilloso. Ensayo sobre la ceguera, qué decir, todos son maravillosos. La verdad que a mí estos libros de Saramago me encantan todos. El otro libro famoso de Saramago se llama Todos los nombres. La caverna, librazo de una gran obra de Saramago. Ensayo sobre la lucidez. El viaje del elefante, otra genialidad. Caín. Bueno, qué decir, en este caso debo reconocer que a mí Saramago me encanta, es un gran escritor para mí y bueno, sus obras me parecen maravillosas. Escribió poesía, hizo sus memorias, ha hecho cuentos infantiles, ha hecho teatro, crónicas, realizó un libro de viajes que se llamó Viaje a Portugal. Fue un libro donde narró todo un viaje por Portugal en el año 1980. En 1982 fue cuando realiza la novela Memorias de un convento. Era la Portugal del siglo XVIII. Estaba la Inquisición como trasfondo de la novela. En la novela hay un veterano de guerra discapacitado, Baltasar Siete Soles, que decide huir de la Inquisición, construye una máquina voladora que era impulsada por la voluntad humana y algunos elementos tomados como alquímicos. La despiadada semiesclavitud para construir una catedral estaba también en el trasfondo de la novela. La mujer del personaje, de Siete Soles, tenía poderes místicos y por ende también la iglesia, la Inquisición, la tenía bajo sospecha. En el año 1986, cuando Saramago tenía 63 años, conoce a quien sería su segunda esposa hasta el final de sus días, la periodista española Pilar del Río, periodista natural de la localidad granadina de Castril, que nació en el año 1950, quien finalmente se convirtió en su traductora oficial al castellano. Hoy su mujer, Pilar del Río, preside la Fundación José Saramago. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias. Dentro del cráter roto del Cuervo, sin darnos demasiada cuenta, muchas cosas se tornan insignificantes. Un volcán apagado, silencioso, es una lección de filosofía. Esto pertenece a la obra de José Saramago. Bueno, cuando descubrí que tenía la posibilidad, como tenemos todos, desde ya que recomiendo visitar la casa museo de Saramago en Lanzarote,
cuando me enteré que era posible visitar la casa donde vivió los últimos 18 años de su vida nuestro escritor portugués, decidí ir, por supuesto. Llegué al municipio de Tías, en Lanzarote. Debo decir que no fue fácil llegar, no está muy bien señalizado. Eso lo digo como una crítica constructiva para que ya que tenemos en Canarias la posibilidad de tener semejante personaje de la historia de la literatura por estos pagos, sería bueno que se facilite el acceso a la casa de Saramago. En este caso fue toda una experiencia, la verdad, que vuelvo a decir que recomiendo porque es muy interesante. No solamente lo que uno va a ver, sino la guía que hay, la explicación que se hace de cada habitación, de cada lugar de la casa donde vivió Saramago. Tras la polémica con la publicación de El Evangelio según Jesucristo, una gran obra de Saramago, y la negativa del gobierno portugués, estamos hablando de un gobierno que sabemos que tiene una gran tendencia a confundir religión y gobierno, y sabemos que la sociedad portuguesa es muy católica. Entonces, tras esta polémica que impidió la participación del libro El Evangelio según Jesucristo en el Premio Literario Europeo del año 1991, José Saramago y su mujer Pilar del Río deciden dejar Lisboa en protesta por el poco interés del gobierno de su país en defender la literatura y la libertad de expresión. Decidieron mudarse a Lanzarote a principios del año 1993. Cabe decir que ellos ya conocían la isla, conocían Lanzarote, siempre decían que sería muy lindo vivir en Lanzarote. Ellos venían a la isla por familiares que tenían aquí en Lanzarote, con lo cual la decisión de mudarse a Lanzarote tuvo que ver con esto previo de ya haber conocido la isla. La iglesia, la iglesia católica portuguesa en este caso, fue muy dura, muy dura con el libro, con la novela de Saramago, y fue así que la decisión de Saramago fue entonces este acto de protesta contra su propia patria, lo que ocasionó la residencia permanente y final de Saramago en Canarias. Una de las cosas que se pueden ver en el salón, en el living de la casa, donde hay una enorme mesa donde supuestamente se recibía a los invitados a la hora de comer, de almorzar, de cenar. En ese salón se ha puesto un televisor donde se puede ver el documental José y Pilar, un documental que se hizo de los últimos años de la pareja, documental que se puede encontrar en YouTube y que aconsejo para quien le interese la vida de este escritor. Está muy bien hecho, tiene momentos muy divertidos y realmente se puede decir que es casi un documental crudo, sin demasiada edición, y eso lo hace mucho más verídico a la hora de saber cómo fueron los últimos años de José Saramago. Como dije anteriormente, José Saramago vivió en Lanzarote durante 18 años, fue hasta su muerte, y escribió en Lanzarote prácticamente la mitad de toda su obra, lo que demuestra la importancia de la estadía, de la residencia de Saramago en Canarias. La primera novela que escribió en Lanzarote fue Ensayo sobre la ceguera, un libro, una novela impresionante, maravillosa, en la que José Saramago enfrenta al lector a la posibilidad de una epidemia de ceguera que asola el mundo. Fue la primera de una serie de alegorías filosóficas donde cuestionó el estado del mundo, este mundo que está cada vez peor. Cuenta Saramago en sus cuadernos de Lanzarote sobre una visita que hicieron con unos amigos al Mirador del Río. Una gran nube les impidió ver la isla de la Graciosa. Ellos estaban parados en el risco de Famara, y eso le hizo decidir que la ceguera de su novela sería blanca, como un mar de leche. Digamos que ese fue el momento que decidió o que inspiró a Saramago para escribir la novela Ensayo sobre la ceguera. El 8 de octubre de 1998, su trabajo literario fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Fue en el año 1998, convirtiéndose en el primer escritor y hasta ahora el único
de lengua portuguesa en ganar este gran premio, este premio tan conocido en todo el mundo. Es muy conocido, se puede también encontrar en internet, es muy extenso el discurso de aceptación del Nobel que leyó Saramago en el momento de la recepción del premio Nobel. Y bueno, el inicio de ese discurso fue el siguiente: el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Se llamaban Jerónimo Melino y Josefina Caixina, esos abuelos, y eran analfabetos uno y el otro. Bueno, ese es un poco el inicio del discurso de aceptación del premio Nobel que recibió en el año 1998. Saramago siempre fue una persona, un intelectual, un escritor con una crítica muy aguda hacia la realidad en general, ¿no?, de su país y del mundo en general. Una postura muy comprometida, una crítica muy filosa. Recordemos que Saramago era ateo y tuvo muchos problemas sobre todo con la Iglesia Católica, y fue un hombre siempre muy comprometido con las causas perdidas. Por ejemplo, Saramago comparó la política llevada a cabo por Israel con los territorios ocupados que suelen tener ahí en Israel hoy día todavía. Los comparó con los campos de exterminio de los alemanes. Hizo una comparación de Auschwitz con los territorios que hoy tienen en muy mal estado viviendo al pueblo palestino. Israel lo declaró desde entonces persona non grata y se sacaron todos los libros de Saramago de las librerías. Yo no sé si realmente será así, pero me parece increíble que en un país supuestamente democrático hoy uno quiera comprar un libro de Saramago y no lo pueda comprar porque directamente están prohibidos. Pero bueno, aparentemente así es la realidad en este caso. Como ejemplo de su compromiso, ya en los últimos momentos de su vida, estando muy mal de salud, por ejemplo, fue a solidarizarse con una mujer saharaui, una activista saharaui que tuvo problemas al entrar a Marruecos, un problema de que no le daban el pasaporte o algo por el estilo que ahora no recuerdo, y la mujer se había puesto en huelga de hambre en el aeropuerto, y ahí lo tenemos a Saramago ya en sus últimos días, haciendo un acto de solidaridad, de compromiso con causas perdidas. Dijo en alguna ocasión que al nacer ya tenemos a la muerte con nosotros. Eso me gustó, eso lo escuché una vez en un reportaje. Dijo que ya cuando nacemos tenemos la muerte con nosotros, que la llevamos con nosotros toda la vida hasta ese día que sí llega y al final todo termina. Saramago muere el 18 de junio del año 2010 en Tías, en su casa de Lanzarote. Ese día tenía pensado ir al médico. Por esas épocas estaba terminando una nueva novela que ya tenía escrita unas 30 páginas. Murió a los 87 años, fue incinerado en Portugal. Esa mañana había hablado con su mujer, Pilar del Río, y ella aparentemente lo vio bien. Él pidió irse a dormir y bueno, ya nunca más despertó. Al poco de morir, cuenta Pilar del Río, suena el teléfono de la casa. Ella, instintivamente perturbada como estaba, atiende el teléfono y resulta que el que llamaba era el alcalde de Lisboa, que estaba llamando a la casa para concretar la visita que tenía pendiente el alcalde en la casa de Saramago. Pero bueno, fue cuando el alcalde recibe la triste noticia directamente desde la palabra de Pilar del Río, explicándole que ya la visita no podría ser porque Saramago acababa de fallecer. Fue en ese momento que el alcalde le dijese a la esposa de Saramago que se le haría a su marido, a José Saramago, un funeral de estado y que le enviaría un avión a la brevedad para recoger el cuerpo del escritor. Leer a Saramago es leer vida,
leer a Saramago es leer filosofía, sabiduría. La verdad que los libros de Saramago es un compendio de grandes pensamientos y todo con mucho humor también, porque la verdad que si hay algo que yo rescato de la escritura de Saramago es ese humor, esa crítica, esa ironía que no está exenta de crítica y de postura, de tener un compromiso con la vida, que en definitiva eso es de lo que va a ser un poco una persona sabia o filosófica. Alguna vez le preguntaron si se podría ser escritor sin estar comprometido con las causas, con el sufrimiento del mundo y demás, y él dijo que sí, que se puede, hay todo tipo de escritores, los que se comprometen y los que no se comprometen hay que respetarlo y no hay más vuelta que darle. Dijo en alguna oportunidad: ni las victorias ni las derrotas son definitivas, y fue muy claro cuando dijo que si tuviese que tener una actitud política él fundaría la Internacional de la Bondad. Estuvo muy bien ahí, la verdad que esa ocurrencia está muy bien y bueno, describe un poco la lucidez de Saramago. Bueno, recomiendo, volviendo al tema de la casa de Saramago, recomiendo ir a la casa. Al llegar hay una rotonda. En la rotonda hay un monumento que es el monumento del árbol de Saramago. La casa queda en la calle Los Topes y la biblioteca queda en la calle de Tegala, que es donde está el anexo de la biblioteca y al cual también se puede acudir. Actualmente se ha realizado una reconversión de la casa a museo, aunque aún se conserva todos los objetos, la decoración, muebles, libros, de la misma manera que cuando Saramago la habitaba. Uno de los lugares más significativos es la biblioteca. Allí pasaba gran parte de sus tardes. Hay filmaciones en YouTube donde se lo ve a Saramago en esa sala, escribiendo o charlando, dando entrevistas. Aunque también disfrutaba mucho de otros rincones de la casa, como las galerías que cuentan con cuadros de Ramírez, así como un grabado de César Manrique, vecino de la isla de Lanzarote. Otra casa museo que también recomiendo visitar en Lanzarote. En el mismo recorrido, en la casa de Saramago, se puede visitar el estudio en el cual escribió las primeras líneas de Ensayo sobre la ceguera, una de sus obras más conocidas, en la cual se puede leer en voz alta por todos los visitantes parte de ese libro. Ese cuarto en esa habitación es, si se quiere, la más linda para recorrer, para visitar, para recordar sus detalles. En las paredes se puede ver, por ejemplo, una copia del premio Nobel que recibió. Es una copia que está enmarcado, está en la pared, por supuesto colgado como una foto más, al lado de cientos de fotos de toda la vida de Saramago. Hay una foto cuando se le entrega el premio Nobel. Hay una linda foto que están ellos dos, Pilar y José Saramago, en un coche, abrazados. Hay regalos, hay una colección de plumas que se supone que Saramago usó o que le obsequiaban. Hay una pequeña colección de piedras. En el escritorio donde él escribía hay un ordenador viejo que era evidentemente el ordenador que él tenía a la hora de su fallecimiento. Y hay un dibujo muy, muy interesante en la pared, un dibujo en blanco y negro. En el dibujo se ve una persona mayor abrazada a un árbol. Y aparentemente, según estuve investigando, el dibujo representa a su abuelo, que antes de morir salió al jardín a despedirse de sus árboles y los abrazaba. Y bueno, esa historia no sé si fue real o no, pero bueno, es muy romántica y está muy bien. Tras un gran recibidor entramos en su despacho. Parecía como si allí hubiera estado el día anterior Saramago, salvo por el detalle del ordenador, cuyo diseño delataba el paso del tiempo. Libros, fotografías, recuerdos y un dibujo muy especial. El dibujo de su abuelo Jerónimo abrazando un árbol. Un dibujo que le regalaron. Representa el momento en que el abuelo, sabiendo que se iba a morir, salió a despedirse de sus árboles y lloró mientras los abrazaba uno a uno para despedirse. Y fue mirando ese dibujo cuando Saramago entendió que el discurso del Nobel debía empezar así: el hombre más sabio que he conocido en mi vida no sabía leer ni escribir. Todos los relojes de la casa
es otro detalle de la visita a la casa de Saramago, marcan las 4, que aparentemente fue la hora en la que se conocieron Pilar y Saramago. Todo pasó porque, bueno, siempre los relojes se quedaban sin pilas o lo que sea, que no había que ponerlos en hora, y bueno, y nadie lo hacía, y aparentemente esa pereza por poner los relojes en orden y en forma hizo que al final dijeran, bueno, lo dejamos en un horario determinado y así ya no estamos pensando en cambiar pilas y todo lo demás. Y así fue que eligieron marcar las 4, hora en la que se supone que se conoció la pareja. Al visitante se le ofrece en la cocina de la casa un café, como lo tomaba Saramago. La guía suele hacer esta aclaración, y esa misma manera de tomar café que tendría Saramago es la que cada visitante a la casa museo puede disfrutar antes de salir al jardín con los olivos y hacer el final del recorrido a la visita de la casa de Saramago en Lanzarote. En el jardín con olivos, donde se supone que Saramago se sentaba a ver el horizonte desde donde se veía el mar, hay una silla que está orientada hacia el mar y en la que se supone que Saramago se sentaba a disfrutar del atardecer o del amanecer canario. También es muy interesante el salón donde se encuentran, es un pequeño salón, un poco más chico, pero es un salón donde solamente hay cuadros, pinturas, y todos esos cuadros pertenecen están relacionados con sus novelas. Después está el dormitorio, donde se puede ver la cama matrimonial donde Saramago falleció. Esa casa, por esa casa pasaron infinidad de gente, digamos, de la cultura. Hasta hace poco, inclusive, creo que ha estado Pedro Sánchez, el presidente actual del gobierno, y por esa casa pasó, por ejemplo, Santiago Carrillo y tantos otros de la cultura que como no, admiraban la obra de Saramago. La biblioteca, hermoso espacio para visitar, cuenta con unos 15.000 libros. Al entrar hay un olivo, que se supone que lo trajo el mismo escritor desde Portugal. Y antes de entrar a la biblioteca uno puede ver el olivo. Y también se encuentra lo que sería la tienda del museo, donde uno puede comprar todo tipo de souvenir, inclusive cualquiera de los libros de toda la obra de Saramago en diferentes ediciones. Y la verdad que está muy bien. Yo le he regalado un libro a mi hija y se puede decir que incluso los precios no son excesivos, no asustan. Vale la pena visitar la casa museo de Saramago y llevarse un libro de allí. Dicen que con su mujer, con Pilar, hablaba en castellano, pero que con sus 3 perros hablaba en portugués. Sus perros, Pepe era un caniche que tiene una mancha negra. Después tenía Greta, que era una hembra Yorkshire, y Camoens, que era un perro de agua que había recogido a la calle. Este fue el último de los perros en morir. Hubo una nota en el diario cuando falleció el último de sus perros. Camoens es el perro de agua en el que José Saramago se inspiró para crear a Encontrado, el mejor aliado del alfarero protagonista de su novela La Caverna. El perro recibió ese nombre del premio Camoens que recibió el escritor en el momento en el que el perro llegó a la vida de la pareja. Eso fue en el año 1995. En el libro 2 de Cuadernos de Lanzarote, Saramago escribió: «Nunca estuve tan cerca de un lobo como para ver si también ellos suspiran cuando se echan. Tal vez sí, sin embargo prefiero pensar que el suspiro de los perros les viene del hábito durante siglos y siglos de oír suspirar a los humanos». Hoy en la casa de Saramago, si alguno lo visita, verá que la casa está llena de gatos. Ya no van a encontrar perros. Y hoy es una casa de gatos. Ya dije que hay una tienda y ya dije también que ahí está el documental José y Pilar, que se da permanentemente en el salón principal de la casa. Saramago se sentía como un hijo adoptivo en Canarias y dijo alguna vez que la patria no existe. Lo que existe es un deseo de patria. ¿Qué es la patria? Cada uno tiene su propia patria. ¿Y por qué no matria? Así termina la biografía de hoy de José Saramago, este hombre que
que entre otras cosas además fue traductor de escritores tan grandes como Tolstoy y Baudelaire, que trabajó en varias editoriales, que fue crítico de cultura, que bueno, todo lo que ya sabemos que ha escrito y esas maravillosas novelas que van a quedar para la historia de la humanidad. Este gran hombre de la literatura, tuvimos la suerte de que haya pasado por Canarias, y no solo eso, que haya vivido sus últimos años en Lanzarote, y no solo eso, sino que gran parte de lo mejor que ha escrito Saramago se haya dado en Canarias. Bueno, así terminamos este episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Leer a Saramago es siempre un placer. Lo recomiendo visitar la Casa Museo de Saramago en Lanzarote. Espero que les haya gustado. Nos reencontramos la semana que viene en Sur FM en un nuevo capítulo de este programa que se llama De Canarias y en Canarias. Vamos a despedir este capítulo con el discurso que diera la presidenta del Cabildo de Lanzarote, doña María Dolores Corujo. Un lindo discurso que diera en el salón de la biblioteca, donde está la biblioteca de la Casa de Saramago en Lanzarote, cuando fue el centenario del escritor portugués. Muchas gracias. José Saramago no es nuestro hijo, pero es hijo nuestro. Quiero recordar que Lanzarote se vio honrada haciéndolo hijo predilecto ya desde el año 97, sin que fuera necesario esperar al Nobel para reconocer la calidad humana y literaria de ese portugués de mirada cálida y palabra encendida que había decidido vivir entre la gente de esta isla. Como un lanzaroteño más, se rebeló ante las prospecciones, pidió un trato digno para quienes arribaban en nuestras costas y se sumó al grito unánime de ni una cama más. No creo que abunden los precedentes en la que la celebración de un centenario haya contado con una presencia institucional como la de hoy, que va desde el Ayuntamiento de Tías, pasando por el Gobierno de España, por el Cabildo de Lanzarote y por el Gobierno de Canarias. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias.